Mucho revuelo ha causado, por ejemplo, la intervención de las tesis, que ha dado la vuelta al mundo, que ha sido un tema que ha estado en todas las ciudades de este país, pero ellas se refieren, de hecho se llaman las tesis porque lo que dice este himno feminista, que fue presentado el 25 de noviembre, el día en contra de la violencia de la mujer, está basado en estudios y también en este dato de que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, durante este estallido social ha habido 93 casos de violencia sexual hacia mujeres por parte de órganos del Estado. ¿Qué le parece a usted esta cifra? Bueno, yo creo que es una cifra alta. Son hechos que no aparecen como hechos aislados, sino como patrones de conducta, que uno debe entenderlos como la fuerza policial, los agentes del Estado han venido reprimiendo y cómo esa represión tiene ciertos sesgos de género. ¿A qué me refiero con eso? Hay formas de violencia que solamente se ejercen respecto de unos grupos y de una forma determinada o que afectan desproporcionadamente, por ejemplo, a las mujeres. Ese es el caso de la violencia sexual. Esto no es nuevo. Nosotros lo vimos en el año 2011, durante las protestas del movimiento estudiantil, en que mujeres fueron desnudadas en algunas comisarías, en Rancagua, por ejemplo, que chicas fueron manoseadas en los buses de carabineros, pero hoy día lo que cobra es la masividad, la sistematicidad de esa conducta y que tiene que ver con una forma especial de degradación, humillación y menoscabo. Entonces, cuando ocurre desde Arica a Punta Arenas, uno no puede hablar de un hecho aislado. De hecho, se dice que el 95% de los casos por violencia sexual tiene que ver con desnudamiento forzado, con revisión de genitales, golpes, burlas, humillaciones y amenazas de violación al interior de las comisarías, por ejemplo. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Resulta que nosotros en los medios de comunicación, ¿usted cree que nosotros hemos invisibilizado estos casos? Absolutamente. Ustedes han invisibilizado la violencia sexual, también los tratos crueles, inhumanos y degradantes que conforme a los estándares internacionales son constitutivos de tortura. Y eso es lo que ha estado pasando. Dos, porque de alguna manera también hemos naturalizado distintas formas de violencia. Hay formas bastante simbólicas que están puestas sobre la mesa, que son muy, muy violentas y que denotan unos niveles de agresión en lo simbólico de lo que significa ser mujer o no dentro de una cultura como la nuestra. Y yo quiero hacerlo particularmente cuando uno piensa lo que le ha pasado a la población LGTBI dentro de esta represión y particularmente en violencia sexual. Cuando uno piensa en el caso de este chico que fue agredido sexualmente en Pedro Aguirre Cerda, en esa comisaría, lo hace no necesariamente porque él haya sido o haya estado en un lugar determinado, sino porque es gay, porque es homosexual y por lo tanto lo que hay un castigo es a su condición de gay. Lo mismo ha pasado, y lo han dicho defensores públicos, respecto a algunas mujeres que son lesbianas y que las han mantenido desnudas por más tiempo que mujeres heterosexuales. Entonces, de eso no hablamos de las otras violencias, y estas violencias vienen gradualmente manifestándose en nuestra sociedad. Quizás un ejemplo de ello ha sido, digamos, el Pastor Soto u otros que se han manifestado públicamente en canales de televisión y que son bastante humillantes y que menoscaban la dignidad, por ejemplo, de la población LGTBI de este país. Lidia, usted hablaba de ciertas formas de violencia que nosotros hemos aceptado, digamos. ¿Qué sería, por ejemplo? Por ejemplo, la idea de plantear, estoy refiriéndome a algunos dichos, por ejemplo, del antiguo ministro de Educación, Santelice, cuando él hablaba de que él a su hijo lo creía como tigre y por eso no estaba un condón, sino que 2 condones. Ah, que son unos campeones, eso era lo que decía. Son campeones, son hijos de tigre, digamos. Hay algo allí que va colocando la sexualidad y la superioridad de la sexualidad como un elemento, digamos, naturalizado en la sociedad. Se lo llevamos, por ejemplo, perdón, al caso de las mujeres, si esto fuera al revés,
seguramente no sería la misma reacción, no se les llamaría campeonas. No se les diría campeonas, una serie de fórmulas que se van repitiendo y una y otra vez, a veces con periodistas, a veces con políticos, claramente. Estoy pensando en esa muñeca que para estimular la economía. Para estimular la economía, donde había de todo. Había desde la centroizquierda, por así decirlo, hasta, digamos, el mundo de derecha. Y a todo el mundo le pareció muy cómico. Pero cuando tú regalas una mujer, digamos, de plástico y hablas de la estimulación, es la utilización de la sexualidad y de la sexualidad femenina como una forma que denota y denigra. Podemos hablar también de las agresiones a ciertas colegas, que por ejemplo en Fiestas Patrias se dio mucho en despachos en vivo, que habían personas que pasaban por atrás o que francamente las tocaban frente a cámara. Pero ahí ya no es una violencia simbólica, ahí es directamente una forma de violencia y es como que es un descriteriado, pero no hay un rechazo a esas formas de tratar a las mujeres. Bueno, estamos hablando con Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Lidia, ya sabemos que hay al menos 93, casi 100 casos de violencia sexual. ¿Hay alguna manera en que los tribunales, por ejemplo, podrían interceder por estos casos? Bueno, en esos casos lo que hay son querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto va a resultar en algunos casos en que hay posibilidad de identificar quién fueron los perpetradores, especialmente cuando fue en algunas comisarías determinadas. Uno tendrá que mirar las responsabilidades individuales, pero también las jerárquicas y las institucionales. Entonces, hay una posibilidad de verdad de no pensar que aquí va a haber un clima de impunidad frente a este tipo de hechos y yo creo que tenemos que esperar qué es lo que va a pasar con aquello. Yo creo que es más difícil cuando esto ocurrió en la calle, algunas mujeres en algunos supermercados, en contextos de violencia de otra naturaleza y donde fueron militares quienes realizaron este tipo de acciones. Y va a ser importante reconocer de parte de los tribunales que las vivencias y los testimonios de las víctimas va a ser central en la posibilidad de investigar y eventualmente sancionar estos hechos. Y ahí a lo mejor habría que hablar también del proceso en el que se hacen estos juicios, porque obviamente hemos hablado bastante antes, digamos, de este estallido social de tema victimización, en el que tienen que volver a relatar, digamos, todo lo que pasaron. A lo mejor ahí podríamos también, hay que ver cómo funcionan los protocolos, digamos. Es que aquí yo creo que va a ser interesante, porque esto pone a prueba todo el sistema procesal penal. Los fiscales no pueden seguir funcionando como que este era el típico caso de el hurto, que simplemente gestionan sus casos. Esto significa una forma de investigar completamente distinta. Esto significa también tener equipos en términos de gestión, pero también de apoyo a víctimas y testigos. Estamos en otro momento político y que las instituciones van a tener que adecuar sus acciones frente a lo que ha sucedido en Chile en esta semana.